Cerrar los ojos a la naturaleza es ser ciegos en un paraíso de tontos, dijo Jacques Cousteau, oficial naval francés, explorador y además pionero en la conservación del mar. Esta referencia viene al caso porque hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y lo haremos en un programa en donde vamos a recordar los grandes retos que tenemos como humanidad para tratar de revertir los daños que durante décadas le ha hecho al planeta la acción del hombre. Un gusto que nos acompañes, Francisco Juárez. Al contrario, Gretel, y por eso nos encontramos en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad que pertenece al Instituto de Biología de la UNAM, aquí en Ciudad Universitaria, donde tendremos una plática con el doctor Alejandro Ceguera, quien es jefe de zoología del Instituto de Biología. Así es, Francisco, y tendremos también en Novedad de la Patria a nuestro compañero Iván Ramírez, que nos va a acercar a la Giloteca, que es una colección de cortezas y de maderas de distintas clases de la biodiversidad en México. Y por supuesto, nuestra compañera Karen Rivera en el reportaje nos va a contar acerca del estrés hídrico, un asunto que comienza a preocupar en nuestro país. Pero no es todo, además Norma Guzmán nos platicará de ese dulce tan tradicional que es el acitrón en México en 100 objetos. Así que estamos listos, comenzamos en Con la X en la Frente. La vida en la Tierra tiene 3.700 millones de años y durante ese larguísimo periodo han sucedido 5 extinciones masivas. Provocó la quinta un asteroide que cayó cerca de Yucatán y su impacto fue tan fuerte que provocó una nube de cenizas ardientes que calcinaron a dinosaurios del norte de Canadá. Salvo esos accidentes, las extinciones masivas son procesos de miles de años que han permitido a muchas especies adaptarse, pero la acción del hombre los ha acelerado. Si duraban 10.000 años, ahora duran una centuria. Es cierto que los gorriones acortaron sus alas para girar más rápido y evitar chocar con los autos, y que águilas y halcones han hecho sus nidos en los rascacielos, pero patos, garzas y pelícanos no han aprendido a nadar entre derrames de petróleo, y los peces todavía no pueden desechar de sus cuerpos los metales pesados ni los microplásticos. Y los osos polares, ya sin el hielo de su hábitat, solo pueden nadar desde sus islotes una semana antes de morir ahogados. Ya lo decía José Emilio Pacheco en un poema: aire mortal carcome las estatuas, barbarias son ahora los desechos. Plásticos y botellas y hojalata, círculo del consumo. La abundancia se mide en el raudal de sus escombros. El Pabellón Nacional de la Biodiversidad fue abierto en junio de 2022. Apenas hace 2 años que se concretó este complejo constructivo con la participación del Instituto de Biología de la UNAM y el apoyo de la Fundación Carlos Slim. Esta obra integra la nueva sede del Instituto de Biología en el edificio central, un jardín botánico y 2 estaciones de campo, con lo que se completan los 3 objetivos fundamentales de la UNAM: la docencia, la investigación y la extensión de la cultura. El complejo ofrece un bellísimo edificio con estupendas instalaciones en más de 20,000 metros cuadrados, donde se realiza investigación de vanguardia, de alto nivel, para licenciatura y posgrado. El pabellón alberga 5 de las 14 colecciones biológicas nacionales: peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles, además de la giloteca, que son las maderas que están bajo el resguardo del Instituto de Biología, junto con los laboratorios de secuenciación genética y estudios moleculares. Y justamente para platicar del medio ambiente y sobre todo de este Pabellón Nacional de la Biodiversidad, es un placer para nosotros contar con estos minutos del doctor Alejandro Ceguera, estos minutos de entrevista. Él es jefe del Departamento de Zoología del Instituto Nacional de Biología de la UNAM. Muchas gracias por estos minutos, doctor. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos, ¿cuál fue el objetivo, la intención de crear este pabellón nacional de la biodiversidad que prácticamente, pues, podemos decir está naciendo porque tiene apenas 2 años, ¿verdad? Sí, claro que sí, está naciendo como Pabellón Nacional de la Biodiversidad, pero forma parte de un instituto que va a cumplir 100 años dentro de 5 años. El Instituto de Biología fue fundado a la par de la Universidad Nacional en 1929, entonces es una institución que ya tiene una amplia trayectoria trabajando en esto. Ahora, el objetivo de este museo, de este pabellón, es acercar las actividades que hacen los investigadores del Instituto de Biología con el público en general. Entonces, el fundamento de esto es poder mostrar a nuestros ciudadanos las actividades que se realizan dentro de nuestra institución. Esto es muy interesante porque pues siempre corremos con la idea de que México sigue siendo un país cuya naturaleza ha sido pródiga, abundante, pero desde el concepto de la biodiversidad, ¿es un país megadiverso? Sí, claro que sí. México es uno de los países con más diversidad biológica en el mundo. Estamos ubicados dentro de los 10 países más diversos y dependiendo del grupo podemos estar muy arriba o abajo, pero en general somos de los países más diversos en el planeta. Diversidad quiere decir que tiene varios ecosistemas, zonas y climas distintos. ¿Cómo lo podríamos explicar? Pues biodiversidad tiene varios componentes y lo hemos dividido como en tres grandes categorías. Uno es la diversidad genética, que es la diversidad de genes que forman a las poblaciones de los organismos que viven en México. Otra es la diversidad de especies y la otra es la diversidad de ecosistemas. Son 3 niveles cada vez más complejos. Cuando hablamos generalmente de biodiversidad pensamos en número de especies y México está muy arriba en número de especies, pero también una cosa que es muy importante señalar es el número de ecosistemas que tenemos en un país como México y somos muy afortunados en ese sentido. De hecho, cualquier persona que en México viaje 100 kilómetros en cualquier dirección es capaz de ver varios tipos de ecosistemas y esto es una cosa maravillosa. Hay muchos lugares del mundo donde uno tiene que viajar horas y horas y horas y horas para ver un ecosistema distinto y aquí tenemos 3 o 4 ecosistemas a menos de 50 kilómetros, por decir algo. Esa es la parte buena y positiva. La parte triste es cuáles son los retos. Hoy estamos viviendo crisis hídrica cada vez más enfocada en la zona del centro del país. Estamos viviendo ecosistemas sumamente vulnerables y vulnerados por una serie de decisiones a nivel local, a nivel federal que se están desatendiendo. ¿Cuáles son, a su entender, las zonas que están viéndose más afectadas por estas decisiones y estas situaciones de descuido o desequilibrio? Pues bueno, esa es una pregunta complicada. Ya hay varios biólogos que han estado tratando estos temas y desde hace unos años el discurso sobre el impacto que han tenido los humanos en todos los ecosistemas es patente. Esto quiere decir que todos los ecosistemas de la Tierra de alguna forma sufren los efectos de la población humana. Ahora, es verdad que no todos son iguales, hay zonas, hay ecosistemas que están mucho mejor resguardados y otros que están siendo amenazados directamente. Como lo mencionas, hay cambios ambientales que pues, son clarísimos en estos días. En algunas zonas llueve más, en otras zonas ya no llueve, la elevación de la temperatura, en otros lugares baja la temperatura. Todos estos cambios están poniendo a nuestros ecosistemas en un constante estrés. Ahora, yo podría señalar que en México son varios de estos tipos, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos de agua dulce de todo el país prácticamente están impactados por la contaminación humana. Básicamente ya no existen cuerpos de agua limpios al 100%. Otros muy claros son las selvas tropicales. Tenemos en México una cantidad, o teníamos una gran cantidad de selvas tropicales que se distribuyen prácticamente hacia el sur del país y ahora todas estas están siendo amenazadas, ¿no? Pero digamos todos los ecosistemas, ¿no? Los arrecifes coralinos, las lagunas costeras, los humedales, los manglares, los bosques de montaña, todos están sufriendo un impacto fuerte. Vamos a seguir platicando de esto, ¿le parece, doctor? De Claro estos que sí. retos y sobre todo que nos orienten propuestas, ¿no? Para no quedarnos en un diagnóstico así fatalista. Claro que sí. Vamos a continuar en unos minutos más. Seguimos con la X en la frente.
Además de las áreas de investigación, el Pabellón Nacional cuenta con un museo de entrada que aborda de manera interactiva y muy dinámica para los visitantes toda la riqueza de la biodiversidad mexicana, sumado a la tarea de las biólogas y los biólogos, cuyo trabajo se ha concentrado para abordar el conocimiento, la conservación y el uso de esta biodiversidad. Están también los espacios interactivos, las vitrinas que exhiben especímenes que pertenecen a las 14 colecciones biológicas nacionales y por supuesto una museografía envolvente que permiten para el visitante hacerlo consciente de la riqueza de la biodiversidad de la que formamos parte y por supuesto despertar también ese sentimiento de conciencia y compromiso del cuidado con nuestro planeta. Vamos a continuar con la X en la frente con nuestra compañera Karen Rivera, quien en su reportaje nos cuenta del asunto del estrés hídrico en nuestro país. Alrededor del 40% de agua potable se pierde en México a consecuencia de las fugas en su red de distribución de líquido. Este país ocupa el lugar número 24 a nivel mundial y el segundo en América Latina en estrés hídrico. Aquí, un panorama de su condición actual. Nos encontramos en una situación, digamos, de sequía, ¿no? Ese es un, digamos, elemento natural con el que no podemos hacer nada, pero sí podríamos haber previsto. En el caso de la Ciudad de México, que no es un problema de la presa del Cutzamala, no es un problema de escasez de la presa del Cutzamala. Yo diría, es un problema del modelo de gestión que está detrás de la presa del Cutzamala y del país en general. La solución no es sacar más agua de nuestros pozos para tratar de complementar las pérdidas de Cutzamala. Eso va a paliar el déficit que vamos a tener, pero no es una solución. La Comisión Nacional del Agua informó que 65 de cada 100 municipios del país tienen escasez de líquido. Este año, el sistema Cutzamala alcanzó el nivel de almacenamiento más bajo de su historia, con apenas un 40% de su capacidad ordinaria. El desbalance hídrico no es nuevo en la Ciudad de México, de los pozos. Y claro, si no llueve, no cae agua ni para Lerma, ni el Cutzamala, ni para los pozos. A eso habría que agregar que cada vez hay más zonas de recarga en la Ciudad de México. De acuerdo con cifras oficiales, solo el 1.1% de todos los usuarios de agua en México aprovechan más de una quinta parte de este bien común, gracias a las concesiones. Entre estos usuarios se encuentran, por ejemplo, la industria refresquera. El agua tiene que ser un derecho humano. La Ley de Aguas Nacionales no dice una sola palabra vinculada con los derechos humanos. Nada. Lo que estamos haciendo es extraer agua muy costosa porque tenemos pozos muy profundos en la ciudad. Los pozos no tienen mantenimiento, el sistema de aguas tiene menos presupuesto, es decir, estamos en una crisis hídrica generada por el medio ambiente, pero también generada por una muy mala administración y gestión del agua. Y nadie lo dice. No hay un reglamento en la Ciudad de México que hable de qué hacer en momentos de sequía. O sea, no hay. Necesitamos en el corto plazo un programa muy agresivo de corrección de fugas, donde perdemos millones de metros cúbicos de agua cada año, casi un monto equivalente al volumen del agua que importamos. El problema es que esa agua limpia que llueve, ¿sí?, se mezcla con el drenaje y se desaloja de la cuenca. Bueno, porque el predominio del abasto es de aguas subterráneas. Entonces desperdiciamos el agua que le llueve al interior a la ciudad. ¿Sabías que existe una rama de la biología que se encarga de estudiar la madera para conocer tanto las propiedades físicas como químicas, incluso hasta para saber qué maderas no agarran el barniz? Veamos la nota. La giloteca es gilos, teca, gilo, madera, teca, ¿le suena a biblioteca? Literalmente es una biblioteca de maderas.
Originalmente los forestales la concibieron como una biblioteca en donde podían tener pequeños libritos de maderas para poderlas estudiar. La dendrocronología es la ciencia que estudia los anillos de los árboles para saber acerca de su edad y crecimiento, pero también está la anatomía de maderas que se estudia a nivel microscópico. Incluso en la giloteca están revolucionando la forma en la que extraen muestras del árbol sin llegar a talarlo. Usamos algo que le llamamos el taladro de Pressler. Consiste en, si tenemos aquí el árbol, en irlo taladrando mediante este aparato, y una vez que ya tenemos una altura suficiente o llegamos preferentemente a la mitad del árbol, sacamos una pequeña varilla, en donde aquí tenemos todo el conocimiento de lo que le ha pasado al árbol. Podemos contar sus anillos, podemos ver diferencias en su madera, de hecho, entre la parte más antigua y la más nueva, de manera que el daño al árbol es mínimo y al mismo tiempo podemos estudiarlo sin necesidad de talarlo. La diversidad de estudios realizados en la giloteca ayuda a saber qué árboles están creciendo bien en ciertos climas, saber también de qué parte se han recolectado las muestras y tener un registro de dónde se pueden reforestar árboles de tipo exótico. Realmente, incluso a nivel anatómico, es otro mundo que no conocemos, que cuando uno mira la madera por primera vez en el microscopio, parece un mandala, un mundo artístico, un vitral incluso, y eso es algo muy interesante y que a mí me gustaría que la gente conociera un poco más, y estamos en labor de que en efecto haya más difusión en ese aspecto. Estamos trabajando en la exposición de maderas que sea más o menos permanente allá arriba en el pabellón, y sí pueden venir a visitar la colección si hacen una cita a través de nuestra oficina de vinculación de la UNAM. Cuenta con 4.000 ejemplares de madera de tamaños, especies y formas distintas, y los podrás encontrar aquí en el Pabellón de la Biodiversidad de la UNAM. Continuamos con la segunda parte de la conversación con el doctor Alejandro Ceguera, quien es jefe de zoología del Instituto de Biología. Y más adelante, Norma Guzmán nos contará una historia muy dulce, el acitrón en México en 100 objetos. Continuamos platicando sobre la biodiversidad de México, sus retos y sobre todo con el fin de obtener esta información vital, doctor Oceguera. Cuéntenos cómo es que este espacio de alguna manera muestra nuestra riqueza de biodiversidad, pero sobre todo cómo podemos ir trabajando no solo en mostrar nuestra riqueza, sino en conservarla, en revertir los daños que han tenido estas zonas de las que nos hablaba en nuestro país. Claro que sí, me parece que en la academia estamos convencidos que una parte fundamental para poder revertir los problemas que tenemos es la educación. Es muy importante concientizar a nuestra población acerca de los impactos que están teniendo nuestras actividades. Y ahí no hay caminos cortos, no hay atajos. La educación es un proyecto a largo tiempo, y en esto estamos convencidos todos. Entonces, este pabellón busca, en primera instancia, dar información acerca de las razones del por qué México es un país megadiverso, qué quiere decir megadiverso, y tiene unas salas que están diseñadas a entender el impacto que tienen nuestras actividades en el medio ambiente. Entonces, digamos que busca, por una parte, mostrar lo que hace el instituto y también que la gente se lleve un mensaje y que pueda tomar decisiones que sean mejores ambientalmente. Usted nos hablaba de estos lugares en donde realizan ustedes investigación. Creo que hay uno ubicado en el estado de Jalisco, otro en la zona sur del país. Ustedes trabajan en la conservación de estos espacios en donde hacen investigación. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, para revertir o qué propuestas dan a la población local para tratar de que sean conscientes y conserven su ecosistema lo más natural posible? Sí, claro que sí. El Instituto de Biología tiene la suerte y la enorme responsabilidad de contar con dos estaciones de biología. Una es en el estado de Veracruz, muy cerca de Catemaco, en una región que se llama Los Tuxtlas, y otra está en el estado de Jalisco, en la costa del estado de Jalisco. Son dos ambientes contrastantes. En Veracruz es una selva siempre verde, con árboles muy, muy altos, digamos que es nuestro concepto general de selva siempre verde, y en el estado de Jalisco es una selva que cambia muchísimo a lo largo del año. Tiene una temporada que los árboles son verdes, hay muchas hojas, y una temporada totalmente seca.
Ahora, las dos son regiones que tienen una grandísima cantidad de especies, son riquísimas, se sigue haciendo mucha investigación ahí sobre diversidad y una de las cosas que se hace ahí es investigación de cómo están cambiando estos ecosistemas. Sí, y en este punto quizás la pregunta sería, ¿qué podemos hacer en lo pequeño, en lo directo, desde casa, para ser más conscientes con el cuidado y el equilibrio de nuestros recursos, de esta biodiversidad de fauna, de flora y en general de nuestros ecosistemas? ¿Alguna propuesta que nos pueda hacer, doctor? Pues sí, en general pensamos que debe atenderse este problema de distintos niveles. Algunos de ellos son a nivel gobierno, a nivel países. Sin embargo, a nivel personal sí hay una buena cantidad de medidas que uno puede tener. Una de ellas es mantenerse informado, tratar de aprender más y con base en esa información tomar las mejores decisiones sobre el consumo que tenemos, sobre nuestras actividades. Es muy importante que cada que nosotros compremos algún producto veamos qué información tiene, de dónde viene, cuánta energía cuesta traer ese producto, de dónde se fabricó, a dónde lo vamos a consumir. Y en este sentido, tratar de preferir aquellas que requieran menos gasto energético. Es decir, es muy importante que pensemos en consumir local. Y esto sí tiene una razón en cuestión de la energía que se requiere para traer estos productos. Es muy importante que también pensemos que todas nuestras actividades tienen un impacto ambiental y que seamos conscientes y tratemos de reducir esto, ¿no? Obviamente, si nosotros salimos a caminar por un bosque, es importante que tratemos de no romper las cosas, no tirar basura, no contaminar auditivamente, visualmente y tratar que nuestro impacto en la naturaleza sea lo menor posible. Y otras medidas que en general pueden ser utilizar menos el coche, caminar, utilizar otros medios de transporte y tratar de consumir nuestros consumos generales. Pues muchas gracias por esto. Felicitamos de verdad este espacio maravilloso que crea conciencia y además pues nos revitaliza sabiendo que somos un país rico, pero que lo importante no es esa riqueza, sino saber cuidarla y preservarla. Muchas gracias, doctor Oseguera. Nosotros continuamos con esta pieza que nos ofrece Norma Guzmán en México en 100 objetos. Durante décadas este alimento ha formado parte de la gastronomía mexicana. Sin embargo, su uso desmedido ha provocado que esté en peligro de extinción. ¿Usted sabe de cuál se trata? Aquí se lo cuento. El acitrón es un ingrediente que se utiliza en algunos platillos mexicanos como el picadillo, el relleno de los chiles en nogada, del pavo de Navidad y para adornar la rosca de Reyes. Sin embargo, el uso desmedido, su explotación poco sustentable, su comercio ilegal y la destrucción de su hábitat, el acitrón desafortunadamente se encuentra en peligro de extinción. Ante esta situación, en el 2021, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales restringió su uso, por lo que su extracción, comercio y consumo representa un delito federal. El acitrón es una biznaga y para que crezca 14 centímetros debemos esperar entre 14 y 40 años. Llegamos al final de este programa aquí en el Pabellón Nacional de la Diversidad, luego de reconocer el tamaño de los retos que tenemos como mexicanos, de revertir esos daños que le hemos hecho a nuestros ecosistemas en nuestro país y también en general en nuestro planeta. Y por supuesto, ojalá y el tamaño y la magnitud de estos retos nos hagan ser más conscientes y cuidadosos con nuestros ecosistemas y nuestras especies de flora y fauna. Sin duda, Gretel, tenemos que reconocer que tenemos pendientes urgentes con el planeta. Debemos ser más conscientes en el consumo del agua, evitar los plásticos de un solo uso y reforestar los bosques. Queremos agradecer al Pabellón Nacional de la Biodiversidad, a nuestro equipo técnico de producción y a usted que nos acompañó. Así es, y bueno, yo quisiera también agradecerte a ti, Francisco Juárez, el que nos hayas acompañado en ausencia de Javier Aranda Luna, el titular del programa, y por supuesto, invitarles aquí, la próxima emisión, con la X en la frente.